El nacimiento de Jesús es una historia que trasciende el tiempo, llena de esperanza, amor y un propósito divino para toda la humanidad. En esta narración descubrimos cómo, a través de la humildad y la fe, comenzó el viaje que transformaría al mundo. Si te ha conmovido este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal Puertas al Pasado Bíblico, donde seguimos explorando historias inspiradoras y profundas. Tu apoyo nos ayuda a seguir mejorando y trayendo contenido de calidad. Comencemos. El contexto histórico y la esperanza de un Salvador. Imagina un mundo envuelto en incertidumbre. Era el tiempo del Imperio Romano, un periodo de grandeza para algunos, pero de opresión para muchos. En esta época, el emperador César Augusto gobernaba con mano de hierro desde Roma, y Herodes el Grande, conocido por su crueldad, reinaba como rey en Judea. Para el pueblo judío, cada día estaba marcado por la esperanza de una promesa, la llegada de un Salvador. Los profetas de antaño habían hablado de este momento. Isaías lo describió como el nacimiento de un niño que traería luz a un mundo en tinieblas. Este Mesías no solo liberaría a su pueblo de la opresión política, sino que traería un reino eterno de justicia y paz. Pero el tiempo pasaba, y la espera parecía interminable. ¿Cuándo llegaría este Salvador? ¿Sería posible que Dios rompiera su silencio en medio de un mundo tan caótico? En este contexto, el pueblo vivía atrapado entre la esperanza y el miedo. La religión, para muchos, era su refugio. Los sacrificios en el templo de Jerusalén, las oraciones y las tradiciones mantenían viva la llama de su fe. Pero otros, cansados de esperar, comenzaban a dudar. ¿Había olvidado Dios a su pueblo? Mientras el mundo giraba con su propia lógica, algo increíble estaba a punto de suceder en un rincón insignificante del imperio, un lugar llamado Nazaret, una aldea tan pequeña que pocos la conocían. Allí vivía una joven llamada María, una muchacha humilde y sencilla, comprometida con un hombre llamado José. Ninguno de los dos podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Y es aquí donde comienza nuestra historia. En medio de un escenario de opresión, Dios decidió actuar de una manera completamente inesperada. No eligió a los poderosos ni a los ricos para cumplir su plan. No apareció en el centro de Roma ni en el imponente templo de Jerusalén. Dios miró hacia un lugar pequeño y escogió a personas comunes para llevar a cabo el evento más extraordinario de la historia. Es en este ambiente de anhelo y promesas incumplidas que el cielo se preparó para romper su silencio. Algo sobrenatural estaba por suceder, algo que cambiaría la historia para siempre. La llegada de un mensaje celestial daría inicio a una serie de eventos que el mundo nunca olvidaría. Porque en los momentos más oscuros, la luz está a punto de brillar con más fuerza. El anuncio del ángel Gabriel. Nazaret, una aldea tranquila, apenas despertaba al ritmo de la vida diaria. Sus caminos polvorientos y casas sencillas no eran el escenario que alguien imaginaría para el inicio de una historia tan extraordinaria. Pero allí vivía una joven llamada María, una muchacha humilde, comprometida en matrimonio con un carpintero llamado José. Era una vida normal, hasta que lo inesperado irrumpió con fuerza. Una tarde, mientras María estaba sola, un resplandor llenó la habitación. Era algo más que luz, era una presencia. Frente a ella apareció un ángel, Gabriel, enviado directamente desde el cielo. María se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza mientras las palabras del ángel llenaban el aire: «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». Imagínate el impacto. María era una mujer joven, común a los ojos del mundo, y ahora estaba frente a un mensajero celestial que la saludaba como si fuera alguien especial. Al notar su confusión, el ángel añadió: «No temas, María. Has hallado gracia ante Dios». Entonces, Gabriel pronunció las palabras que cambiarían la vida de María para siempre: «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». María, aún procesando lo que escuchaba, preguntó cómo sería posible aquello, siendo ella virgen. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra», explicó el ángel. «Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Gabriel incluso mencionó que su pariente Isabel,
una mujer anciana y estéril, también estaba esperando un hijo como prueba del poder de Dios, porque nada es imposible para Dios. María respiró profundo. Podría haber rechazado aquel llamado. Podría haber permitido que el miedo la paralizara. Pero no lo hizo. Con una fe inquebrantable, respondió, soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y con esas palabras, el plan divino comenzó a desplegarse. Mientras esto sucedía, en otra parte de Nazaret, José enfrentaba una prueba diferente. Al enterarse del embarazo de María, su corazón se llenó de dudas. Según la ley, él podía rechazarla públicamente, pero siendo un hombre justo, decidió hacerlo en secreto para no avergonzarla. Sin embargo, Dios no lo dejó en la incertidumbre. Una noche, mientras José dormía, un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José no dudó. Aceptó su papel con valentía y obediencia, dispuesto a proteger a María y al niño que estaba por venir. Así, ambos, María y José, dijeron sí al llamado divino, y el cielo comenzó a moverse en la tierra. Con ese sí, la historia se encaminaba hacia su próximo acto, un viaje que los llevaría a Belén, donde la promesa del ángel se cumpliría. Un viaje que sellaría la esperanza de toda la humanidad. El viaje a Belén y la humildad del pesebre. La noticia de un censo obligatorio llegó como un eco de las órdenes del emperador César Augusto. Todos debían viajar a sus ciudades de origen para registrarse. Para José, descendiente de la línea de David, esto significaba un largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. María, ya en los últimos días de su embarazo, debía acompañarlo. Imaginen la escena, un hombre preocupado por el bienestar de su esposa y una joven embarazada enfrentando un viaje de aproximadamente 150 kilómetros, atravesando caminos polvorientos, terrenos rocosos y las inclemencias del clima. Cada paso era un recordatorio de su fe en la promesa divina, incluso cuando sus cuerpos estaban al límite. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada. Otros también habían viajado para el censo, llenando las posadas y cualquier espacio disponible. José buscó un lugar para descansar, pero las puertas seguían cerrándose ante ellos. Finalmente, les ofrecieron refugio en un establo, un lugar humilde destinado a los animales, lejos de cualquier comodidad humana. Fue allí, en ese rincón olvidado, donde la promesa de Dios se cumplió. En la quietud de la noche, María dio a luz a un niño, envolviéndolo en pañales y acostándolo en un pesebre. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, no nació en un palacio rodeado de riquezas ni entre las élites de la sociedad. Su cuna fue un simple pesebre de madera, un símbolo de humildad que resonaría a lo largo de la historia. Pero, ¿por qué un establo? ¿Por qué en condiciones tan sencillas? Es como si Dios estuviera diciéndonos algo profundo, que su amor no se reserva para los poderosos o privilegiados, sino para todos, especialmente para los humildes y olvidados. Este acto inicial marcó el tono de toda la vida de Jesús, quien más tarde enseñaría que el más grande es el que sirve. A medida que María y José miraban al niño dormido en el pesebre, cegaramente reflexionaban sobre lo que significaba aquel momento. Cada respiración del bebé era una confirmación de que el plan divino estaba en marcha, de que el cielo había descendido para estar entre nosotros. Sin embargo, el nacimiento no pasó desapercibido. Algo extraordinario estaba ocurriendo cerca, en los campos alrededor de Belén. Los cielos estaban a punto de anunciar esta noticia de la manera más sorprendente. Los destinatarios no serían reyes ni sacerdotes, sino un grupo de pastores. Y así, mientras el humilde establo marcaba el inicio de una nueva era, los cielos se preparaban para proclamar la llegada del Salvador. El mensaje de los ángeles y la adoración de los pastores. Mientras el mundo dormía, en los campos que rodeaban Belén, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños bajo el cielo estrellado. Eran hombres sencillos, acostumbrados a la soledad y al frío de la noche, sin imaginar que estaban a punto de presenciar un evento que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, la oscuridad fue reemplazada por un resplandor celestial.
Una luz intensa, casi cegadora, envolvió el lugar. Ante ellos apareció un ángel, y aunque el miedo se apoderó de los pastores, la voz del mensajero celestial los tranquilizó: no temáis, porque os traigo buenas noticias que serán motivo de gran gozo para todo el pueblo. Los pastores se miraron, atónitos, mientras el ángel continuaba: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Antes de que pudieran reaccionar, el cielo entero se llenó de ángeles. Era como si el universo no pudiera contener su alegría. Miles de voces se unieron en un himno glorioso: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Imaginen la escena. Los pastores, acostumbrados al silencio de la noche, ahora estaban rodeados por un coro celestial. Este mensaje no fue proclamado en los templos ni ante los reyes, sino a ellos, los marginados, los olvidados por la sociedad. Cuando la luz se desvaneció y los ángeles regresaron al cielo, los pastores, todavía conmocionados, se miraron unos a otros y dijeron: vayamos, pues, a Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha dado a conocer. Sin perder tiempo, dejaron sus rebaños y corrieron hacia la ciudad. Cuando llegaron al establo, encontraron a María, a José, y al niño acostado en el pesebre, tal como el ángel les había dicho. Allí, de rodillas, adoraron al Salvador recién nacido. No traían oro, incienso ni mirra, su adoración era su mayor ofrenda. Con corazones llenos de gozo, compartieron lo que habían presenciado con María y José, quienes guardaban estas palabras en su corazón, meditando sobre el misterio de aquel momento. Pero los pastores no se detuvieron ahí. Salieron contando a todos lo que habían visto y oído. Las personas, al escuchar su relato, se maravillaban, porque este no era un mensaje común, era la promesa cumplida, el Salvador esperado, nacido no en un trono, sino en un humilde pesebre. Esa noche, los pastores no solo encontraron al Mesías, encontraron esperanza. Su vida, como la de toda la humanidad, había cambiado para siempre. Y mientras regresaban a sus campos, glorificaban y alababan a Dios por todo lo que habían visto y oído, preguntándose qué más podría traer este niño, cuyo nacimiento ya había movido el cielo y la tierra. Sin embargo, el anuncio del nacimiento de Jesús no se detendría allí. Más allá de Belén, en tierras lejanas, otra señal celestial estaba guiando a quienes buscaban al Rey de los judíos. La estrella de Belén y los sabios de Oriente. Mientras en Belén los pastores celebraban el nacimiento del Salvador, en tierras lejanas, en algún lugar del Oriente, un grupo de sabios observaba el cielo nocturno. Eran hombres estudiosos, posiblemente astrónomos o eruditos, conocidos como magos. Sus vidas giraban en torno a las estrellas y los misterios que éstas revelaban. Pero aquella noche, algo completamente extraordinario captó su atención: una estrella diferente, más brillante y singular que cualquier otra. Para los sabios, esta no era una estrella común. Según sus conocimientos y antiguas profecías, su aparición señalaba el nacimiento de un gran rey. Movidos por la certeza de que algo trascendental había ocurrido, emprendieron un largo y peligroso viaje. Dejar todo atrás para seguir aquella estrella requería fe y valentía, pero sabían que el destino justificaba el sacrificio. La estrella los condujo hasta Jerusalén, donde comenzaron a preguntar: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. La noticia causó un revuelo en la ciudad, llegando rápidamente a oídos del rey Herodes. Aunque intentó mantener la calma, el temor se apoderó de él. ¿Un nuevo rey? ¿Alguien que pudiera amenazar su trono? Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas, preguntándoles dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron citando las Escrituras: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Con astucia, Herodes llamó a los magos en secreto y les pidió que, una vez encontraran al niño, regresaran a informarle para que él también pudiera ir a adorarlo. Pero sus intenciones eran muy diferentes. Siguiendo nuevamente la estrella, los sabios continuaron su viaje. Finalmente, la luz celestial se detuvo sobre un lugar humilde en Belén. Al entrar, encontraron al niño con María, su madre.
Sin dudarlo, cayeron de rodillas y lo adoraron. Aquel momento fue el cumplimiento de su larga búsqueda. No llegaron con las manos vacías. Trajeron regalos dignos de un rey, pero cargados de profundo simbolismo: oro, representando la realeza de Jesús; incienso, señalando su divinidad; y mirra, anticipando el sufrimiento y la muerte que vendrían. Cada obsequio hablaba de quién era aquel niño y del impacto que tendría en la humanidad. Sin embargo, los sabios no volvieron a Herodes. Advertidos en sueños por Dios acerca de sus intenciones, regresaron a su tierra por otro camino, llevando en sus corazones la paz de haber conocido al Rey de Reyes. La estrella, que había guiado a los magos, desapareció del cielo, pero el verdadero brillo permanecía en la tierra: el niño Jesús, cuyo nacimiento había unido a pastores y sabios, humildes y eruditos, en adoración y esperanza. Pero el nacimiento de este niño no solo atrajo a los que buscaban luz, también provocó temor y amenaza en quienes veían en él un desafío. En ese mismo momento, Herodes comenzaba a tramar un plan oscuro que pondría en peligro al pequeño Salvador. El peligro se acercaba, pero Dios ya tenía un plan para proteger a su hijo. La amenaza de Herodes y la huida a Egipto. Mientras la familia de Jesús disfrutaba de la paz que traía el recién nacido, lejos de ellos, en el corazón de Jerusalén, las intenciones de Herodes se oscurecían cada vez más. Al darse cuenta de que los sabios no regresarían para informarles sobre el paradero del niño, el rey enfureció. En su mente, no podía permitirse que un rey de los judíos amenazara su trono. Herodes, conocido por su crueldad, ideó un plan terrible: ordenar la matanza de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Pero Dios, en su soberanía, no permitió que este plan se concretara contra Jesús. Una noche, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños con un mensaje urgente: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó sobresaltado. Sin dudarlo, despertó a María, tomó al niño y prepararon sus pocas pertenencias. Bajo el manto de la noche, comenzaron un viaje apresurado hacia Egipto. Imaginen el agotamiento y la preocupación que debieron sentir. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad humana, pero también de la provisión divina. El viaje a Egipto no era sencillo. Atravesarían caminos peligrosos, zonas desérticas y desconocidas, pero sabían que la vida del niño estaba en juego. En Egipto, encontraron refugio en una tierra extranjera. Aunque estaban lejos de su hogar, la protección de Dios los acompañaba, asegurando que el propósito divino para Jesús permaneciera intacto. Mientras tanto, en Belén, el mandato de Herodes se ejecutó con brutalidad. El llanto de madres desconsoladas llenó el aire mientras soldados cumplían las crueles órdenes del rey. Este trágico episodio, conocido como la matanza de los inocentes, quedó marcado como uno de los actos más oscuros de Herodes. Sin embargo, el niño Jesús estaba a salvo. La pequeña familia permaneció en Egipto hasta que el ángel volvió a aparecerse a José, esta vez con noticias esperanzadoras: levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Con este mensaje, José supo que era seguro regresar. Pero, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea, decidió establecerse en Nazaret, en Galilea, obedeciendo otra instrucción divina. Así se cumplió la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno. Aunque estos primeros años de vida estuvieron marcados por pruebas y peligro, la mano de Dios nunca se apartó de Jesús ni de su familia. Cada paso, cada decisión, formaba parte de un plan más grande. Jesús había sido protegido para cumplir un propósito eterno, y su historia apenas comenzaba. El regreso a Nazaret y el crecimiento de Jesús. Con la amenaza de Herodes finalmente desaparecida, José recibió una nueva instrucción divina: era hora de regresar a la tierra de Israel. Pero la decisión no era tan simple. Al saber que Arquelao, el hijo de Herodes, gobernaba en Judea con la misma crueldad que su padre, José temió por la seguridad de su familia. Fue entonces cuando un ángel, en otro sueño, le indicó que se estableciera en Galilea, en un lugar tranquilo y apartado, Nazaret.
Nazaret era una pequeña y humilde aldea. Su sencillez contrastaba con la majestuosidad de Jerusalén, pero también con los horrores vividos en Belén. Allí, en medio de colinas verdes y un ambiente rural, Jesús creció como un niño común a los ojos de quienes lo rodeaban, pero con un propósito extraordinario en su interior. José, como carpintero, enseñó a Jesús el oficio, mostrándole con sus manos la dignidad del trabajo y la importancia de la perseverancia. María, con su corazón lleno de fe, cuidaba de su hijo, observando cómo cada día crecía en sabiduría, estatura y gracia. Aunque ellos sabían quién era realmente, Jesús vivió su infancia en la quietud de lo cotidiano, sin señales visibles de su destino divino para aquellos fuera de la familia. El ambiente familiar en Nazaret proporcionó a Jesús la formación necesaria para la misión que algún día emprendería. En la sinagoga local, aprendió las Escrituras, memorizando las leyes y los profetas. Estas palabras sagradas, que él mismo había inspirado como el Hijo de Dios, serían fundamentales en su enseñanza futura. A medida que crecía, Jesús comenzó a destacar. Su comprensión de las Escrituras y su compasión hacia los demás eran inusuales para un niño. Sin embargo, su vida permanecía oculta, como una semilla plantada en tierra fértil, preparándose para florecer en el momento adecuado. Nazaret, aunque insignificante a los ojos del mundo, se convirtió en el lugar donde Jesús se preparó para su ministerio. Fue allí donde su humanidad fue moldeada, donde vivió experiencias sencillas pero profundas, que lo conectarían con las luchas y alegrías de las personas a quienes un día serviría. La vida cotidiana en Nazaret nos recuerda que incluso los comienzos más humildes pueden ser parte de los planes más grandes. En ese pequeño pueblo, el Hijo de Dios creció como un niño más, pero también como el Salvador del mundo. Y así termina esta primera etapa de la historia de Jesús, marcada por humildad, protección divina y un crecimiento lleno de propósito. Lo mejor estaba aún por venir, el cumplimiento de su misión de traer salvación y esperanza a toda la humanidad.